¿Te imaginas un pueblo que celebra cada año una promesa que viene de principios del siglo XIX? Hoy estamos en Santa María de Guía, en Gran Canaria, para vivir de cerca una tradición única, llena de historia, fe y alegría popular, la Fiesta de las Marías. Guía nos recibió con encanto desde el primer momento, con su piscina natural del Roque, su antiguo tesoro, el cenobio de Valerón, un impresionante granero colectivo usado por los huenches, sus calles llenas de historia y nostalgia, y la hospitalidad de su gente que nos hizo sentir como en casa. Pero Guía no es solo escenario de esta fiesta, es su alma, sus adoquinadas calles, fachadas engalanadas con productos del campo y telas típicas, y su rico casco histórico hace que cada rincón respire tradición y autenticidad en la Fiesta de las Marías. Es de destacar en estas fiestas la hospitalidad del pueblo guiense. Vecinos y vecinas muestran su cercanía, participan activamente, acompañan en la bajada de la rama, en la romería, portan ramos adornados y reciben a los visitantes con los brazos abiertos. Durante esos días, Guía parece tener el tiempo para vivir intensamente su fe y su identidad cultural. La tradición se remonta a cuando los agricultores y campesinos de los altos y medianías de Guía, Moya y Galdar sufrieron el azote de una plaga, tal y como nos contó David. Una romería ofrenda a la Virgen, Sí. por el voto de Vergara de 1811. ¿Y qué pasó ese día? En 1811 una plaga de langostas azotaba los campos del norte. Entonces los vecinos tocaban calderos, todo lo que poseían, porque antiguamente habían pocas cosas, Sí. para ahuyentar a las langostas. Sí. Entonces, desesperados, se subieron a la montaña de Vergara, invocaron a la Virgen de Guía y le pidieron ayuda para eliminar la plaga, y que si les ayudaba, le harían una fiesta. Entonces, en aquel momento comenzó a llover y la lluvia acabó con la plaga de langostas. Ajá. Y entonces desde ahí se le lleva haciendo esta fiesta a la Virgen. Los mayordomos se encargan de organizar todo, venden números por las casas, Sí. para colaborar con las fiestas. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela en paz descanse, siempre había dinero en casa reservado. Sí. No me toquen este dinero, Sí. que es para cuando vengan los mayordomos colaborar con la fiesta. Y el traje es conocido por el traje de Néstor Álamo, que él nació aquí en Santa María de Guía. ¿Y lo diseñó Néstor Sí, lo Álamo? diseñó Néstor Álamo, y esta ropa, pues eso es conocida por la ropa de Néstor. Ese acto de fe y gratitud que dio origen al voto de Vergara se cumple con devoción año tras año. Desde entonces, la fiesta se celebra el tercer fin de semana de septiembre y está declarada Bien de Interés Cultural. Esto es una tradición del pueblo de Guía. Y la tradición nos la siguen los mayordomos, que es el señor que está ahí. 20 mayordomos. 20. Y entre los 20 se organiza la La fiesta. fiesta. Sí. Y esta es la primera vez que se hace. Que tengan constancia, es la primera alfombra que se hace. La Asociación de Alfombristas de Aruca viene a ayudar a los mayordomos y a los vecinos de Guía a hacer una alfombra en honor siempre de la fiesta de la María y de la Virgen María, claro. Y gracias a los mayordomos estamos aquí, claro. A nosotros. ¡Viva! El sábado al mediodía, y tras el repique de campanas que anuncian la fiesta, en la entrada principal de la parroquia Santa María de Guía, los guienses con sus trajes típicos hacen sonar los bucios y tambores, siguiendo el compás tan peculiar y característico de la percusión de este pueblo. Un vecino de Guía, de nombre Ventejuí, nos contó cosas interesantes sobre el tambor, por el que siente una gran pasión. ¿Mucho tiempo tocando el tambor? El tambor, pues fíjate, es algo que nace con la gente de Guía. Sí. Pero el ritmo de Guía, por ejemplo, te puedo decir que es algo que es único de aquí. No lo oyes en ninguna otra parte del mundo. No Sí. tiene nada que ver con el tambor gomero, que es maravilloso, Sí. ni con el herreño. Es único y exclusivo de Guía. Lo que tocamos es un tajaraste, canario, tal cual. Vale, pues en un día como hoy, lo mejor que se puede decir es viva la Virgen de Guía. Ajá. Mira qué buena está esa muchacha. Muchas
Gracias. A continuación, la Virgen sale de la capilla y es llevada en procesión por algunas calles alrededor de la iglesia. Es el prólogo a algo grande que está por venir. Este año la bajada de la rama comenzó desde Tres Cruces, en lugar de la tradicional montaña de Vergara, debido a la alerta por altas temperaturas. Para que nadie quedara fuera, la organización dispuso autobuses que trasladaron a los peregrinos hasta el punto de inicio. Hacia las 5:30 de la tarde del sábado arrancó la bajada, un recorrido de unas 3 horas, cargado de devoción y color. Los romeros, con ramas de eucalipto y ramos adornados, los agitaban con fuerza al ritmo de tambores y bucios, cuyos ecos retumbaban entre barrancos y empinados caminos hasta llegar a Guía. Cada 5 años, la Virgen de Guía es llevada hasta la ermita de San Roque para recibir a los romeros que vienen de la bajada, y esta edición tuvo un significado muy especial. Habían pasado 10 años desde la última vez, ya que la pandemia impidió celebrarla en 2020. Cerca de las 7:30, la Virgen deja su parroquia acompañada por los turiferarios, hombres y mujeres vestidos de negro que caminan agitando los turíbulos, que son artilugios donde se queman incienso y otras hierbas aromáticas. Los cargadores del trono, ocultos bajo un manto, apenas se les ve, pero bajo ese paño laten esfuerzo y fe. Imagina el calor que soportan ahí dentro, multiplicado por las altas temperaturas de este año, mientras cargan más de 1.300 kilos de peso. Su trabajo de fuerza y coordinación hacen que la imagen avance con elegancia y solemnidad, como si flotara entre la multitud. Detrás de la ermita de San Roque es recibida la Virgen entre vítores, el sonido de los tambores y bucios, el movimiento de las ramas y la aparición de los gigantes papahuevos, figuras hechas de cartón y tela que representan a personajes populares. Con sus grandes cabezas, largos brazos y pasos torpes, llenan de humor, magia y alegría el evento, arrancando sonrisas entre los asistentes. Es el momento en que Santa María de Guía recibe a los romeros que llegan cansados, pero felices de ver a su Virgen reluciendo entre la multitud. Seguidamente, la Virgen emprende el regreso a su capilla, acompañada por los turiferarios, romeros, papahuevos y todo el pueblo en general. Las calles de Guía, engalanadas y llenas de vida, se transforman en un auténtico escenario de devoción, color y alegría. Este año, por primera vez, se extendió una pequeña alfombra de flores sobre una de las empedradas calles por la que pasó la procesión. Un regalo de los vecinos por el que la Virgen avanzó rodeada de la emoción de todos los presentes. Una vez en la parroquia, la Virgen es portada escalera arriba hasta la puerta de la iglesia. El aire se llena del sonido de tambores y bucios, mientras las ramas se mecen al ritmo de los romeros. Los papahuevos añaden su toque de humor y magia moviéndose entre la multitud. Es un momento de emoción compartida, hasta que finalmente la Virgen cruza la puerta de su capilla. El domingo llega otro momento solemne y lleno de color. Tras la misa en la iglesia matriz, la Virgen de Guía recorre en procesión las calles del municipio, acompañada por agrupaciones folclóricas, parrandas y vecinos con ramos y ramas adornadas con frutas y verduras. Es una romería vibrante, donde cada rincón se llena de música, alegría y tradición. Una romería en la que las decoradas carretas son tiradas por vacas y bueyes. Uno de los encargados de guiar a los animales, Juan Francisco, nos contó desde cuándo se dedica a este noble oficio. ¿Te dedicas a esto desde hace cuánto? Yo desde pequeñito y ya llevo yo con animales desde el 2003. Y mi abuelo falleció en el 2003 Sí. y anteriormente los tenía él. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí? Yo llevo unos cuantos años viniendo aquí, más de 10 años viniendo aquí a la María de Guía. El sonido de guitarras, bandurrias y melodías folclóricas inundan las calles, mientras los romeros comparten con los asistentes dulces tradicionales, el inconfundible queso de Guía, huevos duros, pan con chorizo de Teror y, cómo no, sangría, cervezas y otras bebidas. A medida que la comitiva se acerca a la iglesia, la Virgen observa expectante cómo las parrandas y grupos musicales le rinden pleitesía con canciones dedicadas a ella. Cuando todos los grupos han pasado, los fuegos artificiales iluminan el cielo, anunciando el momento de despedir a la Virgen, que es llevada de regreso al interior de la capilla. Para cerrar este día vibrante y emotivo, en la Plaza Grande las agrupaciones folclóricas y parrandas vuelven a deleitar a los asistentes con sus mejores canciones, poniendo el broche final a una romería que sorprende por la hospitalidad de su gente, la devoción, el colorido de sus trajes típicos y la belleza y grandeza de este pueblo. La hospitalidad, alegría y devoción de su gente
nos han dejado un recuerdo difícil de olvidar. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube para descubrir más experiencias como esta y vivir con nosotros la magia de otros pueblos y lugares del mundo.